Pues ya vamos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por Gracias. este día. Gracias porque nos has permitido un día más, Padre. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Jehová Dios. Gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí en este grupo, Padre, para aprender de tu palabra. Pedimos en esta noche, Señor, que tú nos des sabiduría para aprenderla y aplicarla cada día, enseñarle a otro de ti, Padre Celestial. Padre, ayuda al maestro, Señor, a explicarla, Jehová Dios. Que caiga en buena tierra, Señor, esta palabra, Dios eterno. En el nombre de Jesús te pedimos por aquellos, Señor, que aún no han podido entrar. Te pedimos que quite todo obstáculo, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, Padre, que tú pases tu mano sanadora en este momento y le sane, Señor. Cualquier necesidad que tengan, pues nosotros oramos a ti, al Dios Todopoderoso, para que usted venga, Dios, fortaleciendo cada uno y proveyendo, Señor, cubriendo cada necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este bello momento, Señor, que vamos a compartir de ti, aprender de ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, buenas noches para todas. Sí, todas son hembras por el momento. Qué bueno que podemos estar una vez más conectados. Gloria al Señor. Les pregunto, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha bien mi audio? Sí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Hermanos, vamos a hablar en esta octava clase sobre el carácter antes que el cargo. El carácter antes que el cargo. Esa es la clase de esta noche. Y queremos iniciar con esta pregunta. Si las personas que más te conocen, como tu familia, tus amigos cercanos, describieran tu carácter, ¿qué dirían? ¿Coincide con la imagen que proyectas en la iglesia? Esta es una pregunta que no quiero que me la respondan, ¿verdad? Sino más bien que sea de reflexión y que nos respondamos nosotros mismos. Si las personas que te conocen, como tu familia, tus amigos cercanos, si alguien les pidiera que nos describiera a cada uno de nosotros, ¿qué dirían a favor y qué dirían en contra? El carácter que nosotros, o sea, hablarían de que nosotros somos o nos comportamos tan bien como lo hacemos en la iglesia. ¿Coincidiría su opinión con lo que nosotros proyectamos cuando estamos dentro de la iglesia? Esa es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Entonces, la introducción dice así: la iglesia ha cometido repetidamente el error de promover personas con grandes dones, pero con poco carácter, ¿verdad? La iglesia ha cometido repetidamente el error de promover personas con grandes dones, pero con poco carácter. Dios mira diferente. Cuando Dios buscó un rey para Israel, eligió al pastor de ovejas, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón, y es justamente lo que Dios respondió al profeta Samuel. El carácter es el cimiento, el don, la estructura. Sin cimiento, la estructura colapsa. ¿Qué pasa, mis hermanos? Muchas veces nosotros vemos, y no estoy tomando ejemplo, ni estoy pensando ni en mi iglesia, ni en la iglesia de la hermana Giovanni, ni en la iglesia del pastor eh, Fernando, ni del pastor Vivieca, no, no, no. Estoy hablando a nivel general. Vemos muchas veces que llegan personas a la iglesia que tienen buen nombre, son reconocidos en la sociedad, se convierten en nuestras iglesias
lo bautizamos e inmediatamente le ponemos un cargo. Y eso es un error garrafal. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros vamos a aprender en esta noche que el carácter, fíjese, no cambia, usted no cambia su comportamiento de la noche a la mañana. El hecho de que usted hoy decida seguir a Cristo no significa que mañana usted amanezca siendo una persona mentalmente nueva, sino que el proceso de la madurez es paulatina, es despacio, ¿verdad que sí? Entonces, antes de usted ser líder, tiene que aprender a ser discípulo, tiene que aprender a ser humilde, tiene que aprender a ser entrenado en esta carrera que usted acaba de iniciar, que es la carrera de ser que un cristiano, un creyente, que dice la Biblia que nosotros debemos hacer morir el viejo hombre cada día. ¿Qué significa esto? Que la sangre de Cristo no hizo morir el viejo hombre. No, no, no. Aquí nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la sangre de Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado de nuestra vieja manera de ser, nuestra vieja criatura. Pero el hombre en el que nosotros nos vamos a convertir, en la mujer que nos vamos a convertir en Dios, será de manera paulatina, despacio, no de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque todos tenemos flaquezas, tenemos debilidades y tenemos un carácter que moldear. ¿Mm? Y eso lo vamos a hacer de manera paulatina, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo en qué debemos nosotros fortalecernos en Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, una persona que no ha aprendido a perdonar, por ejemplo, una persona que no ha sanado sus heridas del alma, una persona que todavía tiene rencores por cualquier cosa que le hayan hecho en el pasado, pues es una persona que todavía no está apta para liderar un grupo de hombres o de mujeres que también necesitan a un hombre o una mujer que les enseñe a ser limpio o a perdonar, ¿verdad que sí? Entonces, todo en la vida es paulatino, mis hermanos. Nosotros no encontramos a un solo hombre bueno, hay un hombre que Dios, que él mismo nunca creyó en él. El único que creyó en él fue Dios. Y él, aparte de, o sea, después que libró al pueblo de Israel de la esclavitud, que hizo lo que Dios quiso que él hiciera, él mismo indujo al pueblo a que fuera tras la idolatría, que fue Gedeón, ¿verdad que sí? Porque era un hombre que aparentemente nunca trató de ir más allá de la asignación temporal que Dios había puesto en él, que era de adorar y agradar al Señor constantemente. No así, vemos a un David, vemos a un Jacob, que todas estas personas, vemos a un José, todas estas personas continuamente tuvieron la intención de agradar al Señor. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Entonces, la iglesia a nivel general ha cometido el error por muchos años de poner a la gente por carita o por nombre o porque tiene dinero, porque tiene varios títulos. No, mis hermanos. Nosotros como líderes que estamos aprendiendo aquí debemos primeramente forjar el carácter de la persona que nosotros luego queremos usar. La persona puede estar llena de potenciales, puede estar llena de dones, puede estar llena de muchísimas ideas, pero si el carácter de Cristo no se refleja en esa persona, entonces debemos esperar un poquito. ¿Verdad que sí? Y yo busqué esta palabra que dice, la palabra ofi viene del griego eufugia, que significa buen temperamento o disposición. Y en hebreo también hay otra palabra que es la palabra midot, que significa medidas o dimensiones espirituales y tienen que ver justamente con el carácter. ¿Eh? ¿Qué pasa, mis hermanos?
a todos nosotros, Dios nos llama primeramente a ser creyente en Él. Entonces, una vez que nosotros creemos en Él, que nosotros deponemos nuestros corazones en sus manos, entonces comenzamos a ser ¿qué? Discípulos. Nos convertimos en discípulos y luego ese discípulo se convierte en maestro. ¿Eh? De hecho, dicho sea de paso, en Israel es así. Usted primero es discípulo, luego usted es maestro del discípulo, luego usted se convierte en un maestro de maestro, que ese le dicen el Rambán, y luego entonces usted se convierte en el sabio, o sea que es el maestro del maestro del maestro, ¿verdad? Entonces, las cosas no se logran de la noche a la mañana. No se hacen de la noche a la mañana. La palabra ofi en hebreo habla de buen temperamento. Hay personas que llegan a la iglesia que tienen un carácter fuerte. O sea, de hecho, dicho sea de paso, nosotros le mal llamamos a las personas o decimos que personas que son contestadoras, que son alboláricos, que responden rápido, que cierran los puños rápido para pelear o hacer lo que sea que haya que hacer. Decimos, ese tipo tiene un carácter fuerte. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con un carácter genuino, el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, hasta que nosotros no vemos que nuestro liderazgo refleja a Cristo en su manera de comportarse en la vida, no deberíamos ocuparlo en posiciones importantes, en posiciones donde tenga que ver con trabajar también el corazón y la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene en su corazón. ¿Ven? Entonces, si usted pone a una persona que tiene dolor y tiene rencor en su corazón, que no ha arreglado su mente respecto a la manera en que lo criaron, gente que vienen con problemas de comportamiento por la vida que tuvo en su niñez y en su adolescencia, entonces nosotros estamos tomando el riesgo de poner a una persona a dirigir a otras personas, a otros miembros, a otros creyentes, y esa persona posiblemente no sea un buen consejero, no sea un buen guía. Más bien es probable que sea él quien necesite todavía ser guiado. Entonces, la palabra midot en hebreo, que habla de medidas o dimensiones espirituales, hermanos, la Biblia habla de que el liderazgo, las personas que nosotros elegimos para que ostenten cargos en la iglesia, deben ser personas de buen testimonio. ¿Verdad que sí? Que las mujeres, por ejemplo, sean maestras de hacer el bien, que le enseñan a las mujeres más jóvenes a cómo comportarse. Pero los hombres dice que deben tener buen testimonio. Entonces, el testimonio no te lo da el nombre, ni el título, ni el dinero. El testimonio se refleja en ti con el carácter y el fruto del Espíritu Santo a medida que se van desarrollando en ti. ¿Me doy a entender? Entonces, el carácter antes que el cargo. Tenemos que aprender a formar discípulos antes de ocuparlos en cargos importantes. Hay que hacerlo, mis hermanos, porque los líderes deben ser un reflejo de lo que es el pastor. El pastor debe tener la tranquilidad mental de irse una semana, 15 días o un mes de vacaciones o a predicar a cualquier otro lugar y dejar la iglesia en manos de hombres y mujeres maduros espirituales. Hombres y mujeres que prediquen parecido al pastor, hombres y mujeres que amen a las ovejas como hace el pastor, hombres y mujeres que pongan el interés de los demás creyentes, de los demás hermanos, antes que el suyo propio. ¿Me da a entender? O sea, antes de usted ser líder,
tiene que aprender a despojarse de muchas cosas como el egoísmo, como la vanagloria, como el yoísmo, hacer morir todo eso y depositar, como dice la Biblia, debemos morir, hacer morir el viejo hombre. ¿Para qué? Para que Cristo entonces viva en nosotros. Que el amor de Cristo sea reflejado en nosotros, la misericordia de Cristo sea reflejado en nosotros. Es por eso que nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Discípulos de Cristo. Porque un discípulo de Cristo habla como Cristo, camina como Cristo, ama como Cristo, tiene misericordia como Cristo, no señala a los demás así mismo como hizo Cristo. Cristo fue empático con las personas. Cristo reconoció las debilidades de las personas y en vez de juzgarlo, lo que hizo fue que les amó, les perdonó, les sanó y les dio una segunda oportunidad. Cuando Jesús le decía a la persona, vete y no peques más, ¿qué le estaba diciendo? Óyeme, tú tienes un borrón y cuenta nueva desde ahora en adelante. Y vemos en la Biblia encuentros de Jesús con personas que él los sanaba, él los liberaba, y luego se encontraban en el camino. ¿Y qué decía Cristo? Sigue así, en el buen dominicano, sigue así como tú vas. Vete y no peques más. Entonces, eso debemos ser nosotros. Lamentablemente, mis hermanos, en este siglo XXI todavía yo veo gente que viven hablando más del diablo, de las obras del diablo, de poner disciplina, y no de restaurar a las personas, no de ayudar a las personas a caminar por el camino de la justicia, de la paz y de la verdad. Oiga, hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de tener personas a cargo de diferentes departamentos en la iglesia si esa persona no ha madurado en la fe. El líder debe parecerse, debe tener, aunque sea en un 50, un 60, un 70%, debe tener un carácter parecido al del pastor. Claro está, hay pastores también que son excepciones, ¿verdad? Que su carácter su manera de ser deja mucho que desear. Pero estamos hablando de un pastor ideal, ¿verdad? Un pastor bíblico, un pastor que se rige de acuerdo a lo que dice la Biblia. Un pastor que predica lo que dice la Biblia, entonces debe formar hombres y mujeres que también sepan en lo que están. Miren lo que dice aquí. Primera de Samuel 16:7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, los hermanos de David físicamente eran más atractivos para ser rey. Sin embargo, Dios examinó sus corazones y él no encontró las virtudes que encontró en David. David era el hijo menor, David era el hijo aparentemente rechazado por la familia, porque aun cuando el profeta pidió a Elí que le trajera, perdón, al padre de David, que le trajera a sus hijos, le trajo a todos menos a David. Pero esa no es la clase de esta noche, eso es otro tema, otra enseñanza. ¿Qué pasó ahí? Que Dios tuvo que abogar por David decir, y demostrarle al mismo profeta que no eran ninguno de esos hombres buenos mozos, fuertes, entrenados para la guerra, que tenían el corazón que Dios necesitaba en un hombre apto para ser el rey de Israel. Asimismo es con nosotros, mis hermanos. A veces nosotros nos dejamos engañar por las apariencias. Hermanos, cuando nosotros vamos a ocupar a alguien en un cargo, deberíamos primero pedirle a Dios que nos dirija, que nos hable sobre esa persona.
preguntarle a Dios si esa es la persona que Él quiere que ostente ese cargo. ¿Mm? Por más insignificante que sea el cargo en la iglesia, todos los cargos en la iglesia son importantes. Todos. ¿Verdad que sí? Recordemos siempre, hermanos, que nosotros trabajamos para Dios, que la obra es de Dios y nosotros somos ¿qué? Pastores de la obra que Dios nos ha puesto a dirigir. Y Él es el pastor de los pastores. Y a Él le vamos a dar cuenta por la manera en que nosotros nos comportemos, la manera en que nosotros dirijamos la grey del Señor. Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, cuando nosotros pensamos en alguien para que ostente un cargo, nosotros debemos ponerlo en el espejo de Gálatas 5. ¿Tiene esa persona amor? ¿Tiene esa persona gozo? ¿Es una persona que muestra paz a pesar de las vicisitudes que le pudieran presentar la vida? ¿Es una persona que tiene paciencia, que ha desarrollado la capacidad de tener paciencia? ¿Es una persona benigna, o sea, buena con los demás? ¿Es bondadosa esa persona? ¿Es una persona que tiene fe, que tiene mansedumbre y templanza? Esas son cosas que deben ser intrínsecas de un verdadero discípulo de Cristo. Y esto que estamos hablando, y en el tono que lo estoy hablando, hermanos, hermanas, lo hablo así porque todos de alguna manera hemos ostentado cargos en la iglesia y continuaremos ostentando los cargos. Y este estudio debe ser un espejo para todos nosotros. Número 3, Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo poco, también lo es, también en lo más es fiel. Si usted quiere probar a un líder, póngalo primero a ostentar en lo poco y veremos cómo se comporta. Hermanos, yo le voy a decir algo a todos. Sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea donde usted se mueva, en lo que usted lo pongan a hacer, trate usted de ser el mejor. Que a usted lo pusieron a limpiar el baño de la iglesia, procure que el baño de la iglesia, cuando usted lo limpie, se vea tan limpio que tengan que preguntar quién fue que limpió el baño de la iglesia, porque se ve vislumbrante, se ve hermoso. Si a usted le ponen a limpiar la iglesia, a trapear la iglesia, que pregunte la gente, óyeme, alguien diferente limpió la iglesia. Eso fue seguramente fulana que limpió la iglesia, porque este piso brilla. Oye, qué olor más agradable tenemos hoy en la iglesia. Porque alguien se dispuso a hacer la limpieza con agrado, con amor para el Señor. Cuando a alguien le dicen que le toca enseñarle a los niños, que nosotros los líderes veamos que los niños vinieron contentos porque aprendieron algo nuevo. O sea, trate usted de hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, mire esto. Mi amor, dame un segundo. Discúlpeme, mis hermanos. Sí, mi amor, ve con mami, ven. El tópico 1 dice, el fruto es evidencia del árbol. Jesús dijo que por sus frutos lo conoceréis. El carácter no es lo que decimos en el altar, es lo que somos cuando nadie nos mira. El fruto del Espíritu, como el gozo, amor, paz, paciencia, no se fabrica con esfuerzo humano, crece de manera orgánica en quien está conectado a la vid verdadera. Y aquí volvemos al principio. Nosotros, es posible que en nuestras iglesias hayan personas que nunca en su niñez o en su adolescencia
su papá o su mamá o un hermano mayor le haya dicho que le amaba. Es posible que nosotros tengamos en nuestra iglesia personas que nunca han experimentado lo que es el gozo y la paz. Pero también es posible que tengamos personas que no sepan lo que es la paciencia, ¿verdad que sí? Ser benigno, ser bondadoso. Entonces, cuando vienen al evangelio, como la iglesia es una clínica del alma, nosotros debemos enseñarle a tener gozo, a tener amor, a desarrollar el amor. Nuestras iglesias deben convertirse en ese lugar donde la gente quiera ir porque está seguro de que sea al principio del culto o al final del culto, alguien le va a dar un abrazo. Alguien le va a decir, te extrañé la semana pasada. O sea que esa persona que fue herida en su niñez o en su adolescencia, ahora va a experimentar algo diferente, algo nuevo, algo mejor. Porque eso es justamente lo que la iglesia debe dar al mundo, a las personas que se acercan a Dios. Amor, gozo, paz, benignidad, ser paciente. Y déjenme decirle, mis hermanos, que la paciencia es algo que a mí me está preocupando con muchos líderes. Estoy viendo muchos líderes en las redes sociales diciendo, si el hermano se quiere ir, después que usted lo rescató, después que usted trabajó su corazón, si esa persona se quiere ir, déjelo que se vaya, que se lo lleve el otro. No, mis hermanos, déjeme decirle que como buenos pastores, como buenos líderes, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si la persona se quiere alejar por sí sola, independientemente del trabajo que usted haya hecho en él o en ella, pues es su problema. Ahora, nosotros no debemos dejar, o sea, nosotros no debemos parar de hacer nuestro trabajo. Nosotros debemos tener la paciencia. ¿Para qué? Para buscar esa oveja. Para buscar esa oveja no importa dónde se vaya. Que es lo que pasa con la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad que sí? Que dice que el pastor, al contar las ovejas, eran 100 y cuando las contó, habían 99. ¿Y qué dice el texto? Que él fue por pradera, por valle, por de todos los lugares buscando esa oveja. Entonces, para usted buscar una oveja en un vasto campo, mis hermanos, usted sabe que tiene que tener mucha paciencia. Los que han vivido en el campo, que se le pierde una bestia, por ejemplo, que se le suelta una bestia de noche y al otro día usted se da cuenta que esa bestia no está en el lugar donde usted la dejó. Óigame, hay que tener paciencia para buscarla. Entonces, así mismo pasa con nuestros hermanos que muchas veces llegan a la iglesia, son restaurados y ya cuando se sienten que están bien delante de Dios, que ya no tienen los problemas con los que llegaron a la iglesia, entonces deciden irse. Nosotros no, de nuestras bocas no debe salir la expresión, el que se quiera ir, que se vaya. No, nosotros somos pastores de unas ovejas que nos han sido asignadas para que nosotros las mantengamos en el redil hasta que Cristo venga o ellos vayan a la presencia del Señor. A nosotros no nos toca juzgar a nadie, primeramente. A nosotros no nos toca votar a nadie. A nosotros no nos toca darle la espalda a las personas. Debemos ser pacientes, debemos ser benignos, debemos ser bondadosos. Si las personas se quieren ir con el espíritu del macho cabrillo, ¿verdad que sí? Que vive saltando y eso. Ore por esa persona para que el Señor le guarde donde quiera que vaya, pero que no salga de nuestras bocas que esa persona ya no es bienvenido a nuestra iglesia, que esa persona que haga lo que quiera y ya yo lo solté en banda. No, esas no son expresiones de un verdadero líder, no son expresiones de un pastor que ha sido llamado por Cristo.
porque nosotros somos pastores y somos líderes, porque hay ovejas. Si no hubiera ovejas, si no hubiera ovejas, si no hubiera creyentes, entonces nosotros, ¿a quién pastorearíamos? ¿A quién con quién nos ocupáramos en cuanto al don que Dios ha puesto en nuestras vidas? Los dones que nosotros tenemos han sido dados por Dios para que nosotros lo pongamos en práctica y en función con los hermanos que están frente a nosotros, con esas responsabilidades. El líder y el pastor debe preocuparse cuando una oveja se le va. A mí me duele cuando una oveja se me va de la iglesia sin razón. A mí me duele. Me pone hasta a llorar. Y lo que hago es orar y nunca soltarlo. Siempre le escribo un mensaje. Siempre le digo, yo quiero que tú sepas que te amo, que tú eres importante para mí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. El trabajo nuestro, mis hermanos, como líderes que somos, es darlo todo por cada oveja, mis hermanos. De manera que cuando el Señor vaya a juzgarnos y que le vaya a dar a cada quien lo que le toca, que a nosotros como líderes no nos pregunte el Señor, ¿por qué tú no le diste seguimiento a fulana o a fulano? ¿Por qué tú soltaste en banda a fulano o a fulana? A pesar de que él dijo con su boca que ya no quería seguir en la iglesia. No, mis hermanos, cuando nosotros vemos a una persona que se va de la iglesia, nosotros debemos darle seguimiento. Dice la Biblia que nosotros debemos forzarlos a entrar. Dice la Biblia que cuando nosotros hacemos volver a uno de esos pequeñitos, entonces habremos ganado. ¿Verdad que sí? Que el cielo se regocija. Nosotros debemos ser pacientes aun cuando a nosotros nuestras ovejas, que a veces tienen el espíritu de macho cabrío, nos dicen, yo no quiero volver a la iglesia, no me gusta el mensaje que usted está predicando, usted es medio aburrido, o lo que sea. Debemos tener paciencia, porque, mis hermanos, esas ovejas son las que Dios usa para formar nuestro carácter. Porque déjeme decirle que el hecho de que usted y yo seamos pastores y líderes no significa que ya nosotros tenemos nuestro carácter al 100%. No, 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 no. Nosotros también tenemos que forjar nuestro carácter. Nosotros también tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que abrirnos todos los días delante del trono de la gracia para que el Señor maneje nuestras vidas. Entonces, todos nosotros estamos llamados a paulatinamente reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que la gente quiera estar cerca de nosotros porque estando cerca de nosotros, ellos encuentran el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y la benignidad que ellos necesitan en sus vidas. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, mis hermanos, el fruto es evidencia del árbol. ¿Qué tipo de árbol somos nosotros ahora mismo delante de Dios? Y esta pregunta es para todos, los pastores y los líderes que están aquí. Y todos los que están aquí son líderes. Así que nadie se excluya en esta noche. ¿Cuál es el árbol que nosotros somos delante de Dios? ¿Somos javilla? ¿Somos mango? ¿Somos pera? ¿Somos níspero? ¿Somos manzana? ¿Somos limón? ¿Cuál es el árbol que hay dentro de nosotros? ¿Cuál es la utilidad que nosotros estamos dejando que Cristo le dé a nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a que el reino de Dios se ensanche cada día? ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a que alguien sea ministrado y que alguien piense en que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es restaurador, porque alguien como usted y como yo le habló del amor, del gozo y de la paz que solo en Cristo nosotros podemos experimentar?
Es que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros somos el reflejo de lo que Cristo es. Si usted no refleja gozo, amor y paz y paciencia, benignidad con sus hermanos que están a su alrededor, entonces no estamos siendo contribuyentes con el reino de Dios. Y este es un tema, mis hermanos, que es algo personal de todos nosotros. Nosotros debemos proponernos todos los días reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Usted se va a dar cuenta que usted tiene el carácter de Cristo cuando usted tiene paciencia, cuando usted tiene paz, cuando usted tiene amor por las personas, cuando usted tiene gozo a pesar de las vicisitudes, cuando usted es bondadoso, cuando usted es misericordioso, cuando usted es empático con las personas, cuando a usted le duele el infortunio ajeno, cuando a usted le preocupa el hermano que le queda al lado, el vecino que le queda al lado, el vecino que no se merece que usted ni siquiera lo mire, pero que usted lo mira a través de los ojos de Cristo, lo ama con el corazón de Cristo, lo bendice con la boca de Cristo, ¿eh? Entonces usted se da cuenta que usted se está pareciendo a Cristo, ¿eh? Y solamente los que nos parecemos a Cristo vamos a ostentar esa vestimenta de gloria eterna. Amén. Número 2, fiel en lo poco, confiable en lo mucho. Dios usa el principio de la fidelidad progresiva. ¿Cómo tratamos a las personas que no pueden darnos nada? ¿Somos puntuales? ¿Cumplimos nuestra palabra aún, aunque nadie nos esté evaluando? Estas pequeñas cosas revelan el calibre de nuestro carácter más que los grandes momentos públicos. Y yo siempre digo, y los hijos míos que están aquí conectados saben que yo digo, es muy fácil ser cristiano dentro de la iglesia, que a usted lo pisan en la iglesia y usted, aunque le moleste, se limpia el polvo, se limpia el pie cuando lo pisan y hasta le da un abrazo al que le dio el pisotón. ¿Eh? Ahora, si a usted le dan ese mismo pisotón en el colegio, en la universidad o en el trabajo, usted tiene el mismo comportamiento. ¿Mm? Si a usted le dicen que debe llegar puntual al trabajo, ¿es usted de los que cada mes le rebajan 3, 4, 5, 6 horas y no se la pagan porque usted es un impuntual? ¿Es usted de las personas que provocan que los inconversos digan que no se pueden creer en los cristianos porque los cristianos no cumplen con su palabra? ¿Es usted de los que hace que el culto comience tarde porque usted llega tarde a la iglesia sabiendo que el culto comienza a las 7 de la noche, por ejemplo, y usted llega a las 7:30, a las 7:45, cuando ya la primera parte ha iniciado? ¿Es usted de las personas que cuando se compromete a hacer algo, lo cumple? Nosotros debemos procurar, mis hermanos, que nuestro estilo de vida, nuestra manera de nosotros ser, sea tan natural que nosotros nunca tengamos que pensar que alguien nos está observando para evaluarnos, sino que mi buen comportamiento, mi buena manera de ser, mi buena manera de actuar, mi buena manera de hablar, es intrínseca mía porque yo soy un hombre o una mujer nueva en Cristo Jesús. O sea, un hombre y una mujer que es nueva criatura en Cristo Jesús tiene las mejores de las cualidades. Es un hombre puntual, es una mujer puntual, amorosa, respetuosa, afable, alegre, que provoca alegría a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos. ¿Qué testificarían
tus hijos, tu esposo, tus vecinos, si alguien le pregunta sobre tu manera de ser, ¿qué testificarían las personas sobre ti? Hermanos, ahora no se suele hacer, pero anteriormente, cuando a una persona lo iban a bautizar, cuando le daban la doctrina y todo eso, que ya lo iban a bautizar, siempre el pastor le preguntaba, si era una mujer casada, siempre le preguntaba al esposo, ¿cómo se comporta su esposa? ¿Usted cree que está apta para bautizarse? Si era un adolescente, le preguntaban a los padres, ¿usted cree que su hijo esté apto para bautizarse? ¿Se está comportando como un creyente que está dando los frutos del Espíritu Santo? ¿Eh? Si era un esposo, también se le preguntaba a la esposa, se le preguntaba a los vecinos más cerca. Y de acuerdo a la respuesta que daban esas personas, el pastor tomaba una decisión. Fueron muchas las personas que yo vi que lo dejaron para bautizar en una próxima ocasión porque un vecino dijo, no, ese vecino yo creo que le falta un poquito más. Porque esa persona yo lo veo con un comportamiento extraño, no digno de un cristiano. ¿Eh? Y el pastor decía, pues vamos a darle la oportunidad de que mejore un poco. Y lo dejaban 6 meses más para bautizarlo. Hermanos, nuestra manera de nosotros hablar y comportarnos en la sociedad habla del fruto o el tipo de árbol que somos nosotros. La Biblia dice que este santo evangelio sería predicado por testimonio. Usted sabe lo lindo que es cuando usted encuentra una persona que quiere ir a la iglesia, que es provocada a ir a la iglesia, porque a esa persona le parece que usted es una persona afable, que usted es un buen cristiano, y que esa persona dice, no, yo tengo que visitar tu iglesia, porque en la manera en que tú te comportas, me dice que tú te congregas en una iglesia donde se predica la palabra del Señor. ¿Mm? Y que esa persona acepte a Cristo por el hecho de haberte conocido. Eso es algo maravilloso, mis hermanos. ¿Eh? Debemos ser provocadores de ese deseo en las personas. Entonces, si a nosotros se nos ha confiado que prediquemos el evangelio a cada persona, discípulo por discípulo. Si usted no tiene la capacidad o alguien no tiene la capacidad de ir a las calles a predicar, de limpiar la iglesia cuando se le pide, de hacer lo que se le pide en la iglesia, entonces no será una persona confiable para un cargo o un puesto importante en la iglesia. Porque el cargo va muchas veces ligado, o siempre va ligado a lo que es el carácter de la persona. Imagínese que aquí alguien que nunca se haya casado lo ponga como consejero matrimonial en una iglesia. ¿Qué consejo puede dar una persona que nunca se ha casado a una pareja matrimonial? No tiene la capacidad. Cuando la Biblia habla de que busquen ancianos para ponerlo a cargo de la iglesia, no se refiere a personas con cana, viejos en edad, sino se refiere a personas con experiencia. ¿Mm? Entonces, nosotros debemos entrenar a nuestros líderes a que sean fieles en lo poco, para que luego entonces puedan ser confiables en lo mucho. El ministerio pastoral no reside solamente en el pastor de la iglesia. El ministerio pastoral, el liderazgo pastoral, debe reflejarse en los miembros que tiene al lado. Los miembros deberían tener o deben tener la capacidad de llevar a cabo los programas de la iglesia, aunque el pastor no esté en la iglesia. Todo debería salir bien, aunque el pastor no esté en la iglesia. El ministerio pastoral debe ser descentralizado, mis hermanos. Descentralizado, perdón. Un ministerio pastoral que todo lo tenga que hacer el pastor es un ministerio que tiende a que el pastor se muera rápido y la iglesia
tenga que entonces buscar rápido a otro pastor que los pastoree, porque de lo contrario van a tener que cerrar la iglesia. ¿Mm? Nosotros como pastores también debemos, una vez que entrenamos a nuestros miembros, a nuestros líderes, a nuestros creyentes, ¿a qué? A aprender sobre responsabilidad. Y eso va a provocar que en el futuro, cercano o lejano, tengamos líderes que sean confiables en cualquier área de la vida de la iglesia. ¿Mm? Tenemos que aprender a entrenar a nuestros líderes a ser capaces de desarrollar cualquier ministerio en la iglesia y que el pastor no tenga que incurrir. Y eso es otro error que cometen muchos pastores, que le dan un cargo a una persona y esa persona tiene que hablarle hasta de los pensamientos que tiene respecto al ministerio que se le ha confiado. Usted debe confiar en que esa persona que usted ha elegido para que dirija un departamento de la iglesia tenga la capacidad y tenga la libertad de desarrollarse, mis hermanos. Claro está que le comunique a usted lo que piensa hacer, si necesita dinero y todo eso, pero que usted le dé la libertad de que se desarrolle. Amén. Bien. Número 3. La formación del carácter es un proceso. Como hablamos en principio, nadie nace con carácter maduro. Pablo escribió que el sufrimiento produce paciencia. La paciencia produce experiencia y la experiencia esperanza. Usted se ha puesto a pensar por qué Pablo dice que la paciencia, que el sufrimiento produce paciencia. Hermanos, ser líder no es fácil. Pero usted se da cuenta cuando usted ostenta un cargo, una responsabilidad en la iglesia, de en dónde usted está fallando como creyente. ¿Usted sabía eso? Porque muchas veces el cargo te forza a tú tener un comportamiento. Ahora bien, cuando tú tienes que ser forzado a tener un comportamiento, por ejemplo, de paz, cuando tú no practicas la paz, entonces tú tienes que sentarte y decir verdaderamente, yo necesito mejorar esta área de mi vida. ¿Eh? Ahora, cuando tú eres experimentado en sufrimiento, entonces tú puedes decir, bueno, hermano, yo sí sé por dónde usted está pasando, porque yo sí sufrí y yo entiendo perfectamente su situación. Y ahí entonces usted, por la experiencia que usted ha tenido, puede aconsejar y puede orar por esa persona. O sea que usted en ese momento se convierte en ¿qué? En un buen consejero. Mejor dicho, en un consejero autorizado, porque usted va a hablarle desde la experiencia que usted tuvo como creyente. ¿Mm? Es por eso que nosotros no debemos poner en tenerle responsabilidad de esa persona que no sean experimentadas. Entonces Dios usa las pruebas, las esperas y los fracasos como herramientas de formación. El carácter se forja, no se decreta. ¿Mm? El carácter se forja, no se decreta. Y eso pasa incluso hasta en muchas empresas. Personas que no tienen títulos universitarios, pero tienen la experiencia del trabajo que se necesita hacer en la empresa. Y de repente viene un jefe y pone a cualquier persona que tiene un título, pero no tiene la experiencia. ¿Y qué pasa luego? Entonces el trabajo comienza a salir mal, porque no es el diploma, no es el decreto, es la experiencia que hace que las cosas salgan bien, mis hermanos. Entonces, debemos aprender a que no podemos poner a una persona a ostentar un cargo en la iglesia sin antes haber sido formado, sin que esa persona esté mostrando el fruto del Espíritu Santo, sin que esa persona esté reflejando lo que es ser un verdadero creyente en Cristo Jesús. ¿Mm? Si usted tiene que quedarse un tiempo sin abrir un departamento en la iglesia, quédese sin hacerlo hasta que usted tenga una persona
con la formación adecuada. En nuestra iglesia, por ejemplo, hay varios departamentos que nosotros no lo hemos desarrollado. Y no es porque no tengamos personas, es porque todavía estamos en esa formación. ¿Mm? Entonces, tenemos que aprender a forjar personas, tenemos que aprender a forjarnos a través del Espíritu Santo. Hermanos, que cuando el Espíritu Santo nos hable a nosotros, no nos hable para corregirnos siempre, sino para direccionarnos. Una cosa es que el Espíritu Santo te hable para corregirte porque tú estás procediendo mal, y otra cosa es que Él te dirija en lo que tú estás a punto de hacer o en el cargo que tú estás ostentando, que es diferente. Ojalá que todos, todo el tiempo, seamos dirigidos por el Espíritu Santo, porque es una de sus funciones y es uno de nuestros deberes, nosotros dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Entonces, antes de hacer la oración, yo quiero saber si hay algún comentario, si hay alguna duda, alguna pregunta. Vamos a ver. Podemos terminar a las 8:10 por ahí, porque más o menos a esa hora, perdón, a las 9:10, porque comenzamos como a las 8:05 más o menos. Vamos a ver, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Los escucho. Dios bendiga. Amén, hermano mío. Disculpe que no levante la mano por la plataforma. Adelante, hermano. Una pregunta, pastor. Si usted se acerca a un miembro, porque sabemos que hay cargos que, por ejemplo, hay iglesias que lo hacen, ¿cómo se le llama? Teográfico o teográfico, algo así, ministro. ¿No es que eso es una palabra? Ayúdame. Geográfico. ¿Eh? Geográfico. Teográfico. Así, Y hay otro que se señalando. hace por votación. Ah, ok. O sea, uno con el Ok. pastor lo elige, que sintió parte del Señor, pero hay otros que lo hacen a través de votaciones. Entonces, si a una persona el pastor se le acerca y le dice que lo va a poner a un cargo X, y el hermano o hermana se siente que realmente no está capacitada para ese trabajo, ¿el hermano lo está haciendo mal o no tiene carácter? Es una pregunta. Oiga lo que pasa. Muchas veces esas personas que se niegan son las que más están capacitadas para ostentar el cargo. Lo que pasa es que a veces las personas o ven un comportamiento errático de parte del pastor, porque hay pastores que son, y escúchenme los pastores, que son muy controladores, que son medio trujillistas, y hay personas que no les gusta, por ejemplo, que lo estén mangoneando, como dicen por ahí. Entonces, sea que el pastor lo elija, o sea que a la persona la elijan mediante votación. Si es el caso de la votación, el pastor debe asegurarse que los dos o los tres que están a punto de ser elegidos tengan la misma madurez espiritual o las mismas capacidades, porque es que el orden no debe alterar el propósito. Sea que el pastor lo elija, y si es que el pastor lo elige, es porque entonces él entiende que es una persona que tiene la capacidad para ostentar el cargo. Ahora, si es que lo eligen a través de votación, pues entonces esos dos o esos tres que van a correr para el cargo también deben tener esa misma capacidad. Entonces, cuando el pastor le presenta, por ejemplo, a un miembro la idea de ponerlo en un cargo y esa persona le dice que no, pues lo que debe preguntarle es por qué. Y ahí entonces entra el convencimiento del pastor. El pastor debe decirle a la persona, yo te he elegido para este cargo porque entiendo que tú tienes la capacidad de desarrollar
ese ministerio por esto y esto y esto y esto que yo he visto en ti. Porque a veces, muchas veces, las personas no se dan cuenta del potencial que tienen y rechazan la responsabilidad. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es algo que ya lo debe manejar el pastor con esa persona. Amén, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Pregunten, no tengan miedo. Hermana Giovanni, ¿tiene algo que decir? Sí, en lo que mi hermano estaba preguntando, también puede suceder. Tú sabes que la persona, hay diferentes tipos de carácter, ¿verdad? Psicológicamente. Hay personas que son flemáticas, melancólicas, coléricos, sanguíneos. Entonces, todas esas caracteres tienen sus debilidades y su fortaleza. Puede ser que esa persona también tenga el carácter flemático, melancólico, y esa persona suele ser tímida, vergonzosa, tiene muchas cualidades que son responsables, ¿verdad? Y puede ser una buena cristiana, pero tiene esos temores. Entonces, es bueno que nosotros aprendamos a conocernos, a saber cuál es nuestro carácter, para nosotros poder, entonces, usar eso como una fortaleza, tratar de trabajar nuestras debilidades. Por ejemplo, mi carácter es flemática y melancólica. Entonces, yo he tenido que trabajar esa debilidad que me ha afectado mucho. Yo pienso mucho las cosas, para tomar una decisión me da brega, ¿me entiendes? Porque ese es mi carácter. Entonces, como yo entiendo y sé cuál es mi carácter, entonces yo digo, wow, espérate, que yo tengo que trabajarme esto. Voy a tomar la decisión, yo sé que yo puedo, Señor, porque tú me escogiste, porque yo sé que tú me vas a ayudar. Y entonces uno ya trabaja en esas debilidades. Entonces, por eso nosotros tenemos cada quien conocer su temperamento, pero no el carácter, sino el temperamento. El temperamento, perdón. Entonces, y como usted decía, que todos tenemos, no es tenemos un buen carácter o un mal carácter. Entonces, eso, como tú decías, se va trabajando poco a poco. Nosotros poco a poco vamos conociendo, porque todo el que ha venido de una familia diferente, el carácter se forma de lo que usted ha recibido en su familia, en el ambiente, la cultura. Entonces, cada quien tiene muchas cosas diferentes que ha recibido. Y cuando venimos a Cristo, toda esa personalidad nosotros tenemos que irla, ir muriendo a ella para tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero eso se hace poco a poco, poco a poco. Así es que, nada, sigamos trabajando en lo que nosotros tenemos que hacer. Dios bendiga. Amén. Excelente. Muchísimas gracias, pastora. ¿Alguien más? Estamos calladitos hoy. Bien. Bueno, pues hemos llegado a la parte final. Vamos a hacer la oración que siempre hacemos. Y dice así: Señor, prefiero ser un hombre o una mujer de carácter sólido que una persona de grandes dones sin raíces. Forma en mí el fruto de tu espíritu. Donde haya orgullo, pon humildad. Te doy el permiso de moldearme. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que espero que les haya gustado la clase en esta noche y que sea una clase de reflexión para todos, ¿verdad? Y que nos dejemos moldear por Cristo y que estemos siempre prestos
a dar lo mejor de cada uno de nosotros como hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús. Amén.